A primera vista, el mundo de la economía parece, pues eso, cifras, gráficos, ¿no? Decisiones lógicas. Pero, ¿y si resulta que debajo de cada transacción, de cada compra, de cada mercado, lo que hay en realidad es una red complejísima de relaciones, de cultura y de normas sociales? Vamos a darle una vuelta a esta idea. Esta es la pregunta de millón, claro. Siempre se nos ha dicho que la economía va de tomar decisiones calculadas para maximizar nuestro propio beneficio. Pero, a ver, ¿de verdad funcionamos así en nuestro día a día? La economía más tradicional, la neoclásica, nos presenta a un personaje muy particular, el Homo economicus. Es como el actor ideal de la economía, una máquina de calcular que siempre sabe qué es lo mejor para su bolsillo, sin dejarse influir por emociones ni por lazos sociales, pura lógica. Y claro, aquí es donde la cosa empieza a no cuadrar. El modelo del Homo economicus se queda corto para explicar un montón de comportamientos. Pensemos, por ejemplo, en una donación anónima, o en elegir un producto por lealtad a una marca, aunque sea más caro. Estos actos desafían esa lógica de la pura maximización. Es evidente que hay algo más en juego, ¿no? Pues bien, para resolver estos enigmas necesitamos cambiar de gafas, por así decirlo. Y esas gafas son las de la sociología económica, un campo que se mete de lleno a investigar estas aparentes contradicciones, buscando las respuestas más allá de los números. La idea de fondo es muy sencilla, pero potentísima. No se puede separar la economía de la sociedad. Son dos caras de la misma moneda. Lo que hace la sociología económica es estudiar cómo nuestra cultura, nuestras relaciones, las reglas no escritas, moldean todo, desde cómo producimos hasta cómo consumimos. Y ojo, que esto no es una idea que surgiera ayer. Hay un montón de pensadores muy importantes que han construido este campo. Tenemos, por ejemplo, a Viviana Zelizer, que se centra en cómo la cultura le da un significado social al dinero, o a Mark Granovetter, que analiza cómo nuestra red de contactos influye en las oportunidades económicas. Pero aunque cada uno tenga su enfoque, todos comparten una idea central. El contexto social es crucial. Vale, para que se entienda bien la diferencia, lo mejor es poner las dos visiones cara a cara, la de la economía neoclásica y la de la sociología económica. Es como ver el mismo mundo, pero con dos prismas completamente diferentes. Si nos fijamos, las diferencias son enormes. Empecemos por el actor. La visión neoclásica lo ve como un individuo aislado. En cambio, la sociológica dice, un momento, no somos islas, actuamos como parte de grupos con roles que nos influyen. Luego, las preferencias. La economía tradicional asume que son fijas. La sociología argumenta que en realidad las descubrimos al interactuar con otros. Y por último, los recursos. Se suele asumir que el acceso a la información es igual para todos, pero la sociología nos recuerda algo obvio. Partimos de recursos y oportunidades muy desiguales. Ahora hablemos de la racionalidad. La visión tradicional la ve como algo universal, una única lógica de beneficio que se aplica en todas partes y en todo momento. Pero la sociología nos dice que nuestra racionalidad es limitada, vamos, que no lo sabemos todo, y que existen múltiples lógicas. A veces los valores sociales, políticos o religiosos pesan mucho más que el simple cálculo económico. No es un cálculo perfecto, sino un producto de nuestra historia y nuestra cultura. Y esto nos lleva directamente al comportamiento. Mientras la economía neoclásica se centra en el cálculo racional, en el modelo teórico, la sociología baja al mundo real para estudiar los hechos observables. Y lo que descubre es que nuestro comportamiento está lleno de hábitos, de costumbres, de emociones, no solo de cálculos. La inercia de cómo se han hecho siempre las cosas tiene un peso enorme. Este es un punto fundamental. Las decisiones del pasado crean lo que se llama una dependencia de la trayectoria, o path dependence. No partimos de cero en cada decisión. Estamos condicionados por la historia, por las elecciones que se tomaron mucho antes que nosotros. Este diagrama lo ilustra perfectamente. Todo puede empezar con un accidente histórico, algo fortuito. Eso crea una trayectoria inicial. Con el tiempo, esa trayectoria se refuerza, se crean economías de escala y se produce un bloqueo o locking. Aunque aparezcan lugares objetivamente mejores para esa industria, se queda atrapada por la inercia de su propia historia. No es pura racionalidad, es la historia en acción. Bueno, pues todo esto nos lleva a la idea central que resuelve el misterio de nuestro comportamiento irracional. Es el concepto de la economía incrustada. Esta frase de Karl Polanyi lo resume todo a la perfección. La economía no es un universo aparte que flota por ahí, sino que está profundamente arraigada, incrustada, en el tejido mismo de la sociedad. La incrustación o embeddedness es el concepto clave aquí. Significa que nuestras acciones económicas siempre están mediadas por nuestras relaciones sociales, nuestra cultura y las jerarquías de poder que nos rodean. Nunca actuamos en un vacío. Y esto, si nos paramos a pensar, lo vemos por todas partes. Los contratos matrimoniales son documentos económicos, sí, pero incrustados en una institución social. Regalar algo crea una expectativa social de devolver el favor. La gestión de los montes comunales se basa en reglas comunitarias, no solo en la lógica del mercado.
La economía es, en el fondo, social. Entender esto no es solo un ejercicio académico, tiene unas implicaciones enormes sobre cómo vemos y construimos nuestro mundo económico. El punto crucial es este. Detrás de cada cifra económica hay personas. Y esas personas tienen valores, cultura y relaciones que guían sus decisiones. Ignorar ese contexto social es ignorar la pieza más importante del puzzle. El simple acto de dar un regalo es un ejemplo brillante, no es una sola acción. Como vemos, primero está la reciprocidad generalizada, típica de la familia, donde se da sin esperar un retorno inmediato. Luego está la equilibrada, donde hay una expectativa de una devolución justa. Y finalmente la negativa, que es cuando se busca obtener una ventaja. 3 lógicas sociales distintas para un solo acto económico. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si aceptamos que la economía no es una máquina de cálculo, sino una actividad profundamente humana y social, ¿qué significa eso para nuestras políticas, nuestras empresas y nuestras propias decisiones? ¿No deberíamos empezar a diseñarlas teniendo en cuenta las relaciones, los valores y la comunidad? Bueno, pues ahí lo dejo.